Hermanos en Cristo, qué bueno que andan mirando este programa con su servidor Jesse Romero. Y les quiero hablar a ustedes desde su casa sobre los hombres de fe en el Antiguo Testamento y sus fallas. Porque yo sé que nosotros nos podemos identificar con esos hombres. Hombres de fe, de oración, pero también todos nosotros estamos luchando con el pecado, luchando con la tentación. Quiero yo hacer enfoque en el rey David. El rey David, él llegó a su estado más alto, a las alturas más altas como en el año 1000 años antes del nacimiento de Jesucristo. Y el rey David, estando en el culmen de su reinado, cuando estaba más gozando de la popularidad de la gente, él estaba gozando de la bendición de Dios. Él también cayó en un pecado gravísimo. Y la Biblia lo menciona. Este hombre es el hombre que nos dicen los teólogos que él escribió la mayoría de los salmos en el Antiguo Testamento. Un hombre de fe, un hombre que amaba a Dios. Nosotros como católicos escuchamos una de las oraciones del rey David de los salmos todos los días en la Santa Misa. Pero algo le pasó al rey David. El pecado de la pereza. Hermanos, la pereza es la madre de todos los vicios. De ahí empieza el pecado. Esta fue la causa fundamental en la vida de David. La pereza lleva a otros pecados. Un pecado siempre lleva a otro pecado cuando no se enmienda a tiempo. Y de la pereza de David, esto pasó al adulterio. Y de ahí, del adulterio, pasó al asesinato de Urías, uno de los grandes soldados del rey David. Esto, últimamente, fue la ofensa que agravó a Dios. El rey David, sabemos nosotros que Dios lo amaba, Dios lo ama. Y por lo tanto, sabemos nosotros que Dios siempre nos envía personas que nos van a decir la verdad. El Señor siempre nos envía profetas. Es lo que pasó con el rey David. Él estaba ocultando su pecado con Betsabé. Pero el Señor lo ama tanto, con un amor perfecto, que el Señor le envió el profeta Natán. Como nosotros, Santo Tomás de Aquino nos dice en su libro Suma Teología, él dice que Dios nos ama a nosotros tanto que Dios está dispuesto hasta mandar un ángel cuando tú estás muriéndote, padeciéndote en una cama, en un hospital. Dios te manda un ángel para proclamarte la buena nueva y para traerte al arrepentimiento. Por lo tanto, el pecado del rey David, como todos nosotros, si nosotros no estamos en oración, no podemos regular nuestras pasiones. La palabra pasión quiere decir emoción en teología. Las emociones, las pasiones se pueden regular a través de una vida de oración, a través de recibir el poder y la gracia de los sacramentos para poder regular tus pasiones y emociones. Pero una persona, un hombre que no tiene una vida de fe, un hombre que no tiene una vida de oración, un hombre
que está él culpable del pecado de pereza. Un hombre que no tiene una relación con Dios, no frecuenta los sacramentos. ¿Qué le pasa? No puede regular sus pasiones. No puede regular sus emociones. Las emociones del hombre sin fe. Las pasiones están desordenadas. Las emociones del hombre sin fe están desordenadas. Hay dos tipos de hombres. Hay hombre viejo, San Pablo dice, hombre nuevo. El hombre viejo no tiene relación con Dios, no tiene una vida de oración, no frecuenta los sacramentos, no puede regular sus pasiones, no tiene control sobre sus pasiones. La fuerza del pecado es incontrolable y a muchas personas, a muchos hombres, están presos a estas pasiones desordenadas. Y estas pasiones y este pecado hasta puede humillar a una persona hasta el polvo. Es lo que pasó con el rey David. El pecado de él lo humilló hasta el polvo, hasta que cayó a sus rodillas. El pecado de David quedó oculto ante los ojos de los hombres, nadie sabía. Pero como lo dice en Salmo 139, que Dios, Él mira todo. A los ojos de los hombres quizás esto quedó oculto, pero no a los ojos de Dios. Y Dios se valió del profeta Natán. Y el profeta le habla la verdad con caridad. Y descubre el rey la gravedad de su falta, la gravedad de su pecado. Y el rey David, en ese momento, cuando él estaba como nosotros, cuando nosotros estamos ocultando nuestros pecados y no se los queremos entregar al Señor en la confesión, ¿qué hacemos nosotros? Perdemos la limpieza del corazón. El rey David perdió la limpieza del corazón. Es lo que pasa. Y también nosotros perdemos la gracia santificante de Dios, la gracia divina, cuando nosotros ocultamos nuestros pecados y vivimos en pecado mortal. La Biblia nos dice en Isaías capítulo 59, versículo 2, dice que nuestros pecados nos separan de Dios. Lo que pasa con el pecado es, para darles un ejemplo, para darles una analogía, es como poner una muralla entre el hombre y Dios. Es lo que pasa. Y la confesión que requiere humildad. Dios tumba la muralla que separa al hombre de Dios. Porque nosotros fuimos creados para tener relación con Dios. Fuimos creados para tener comunión con Dios. Fuimos creados para tener comunión con otros hombres. El rey David, él escuchó la palabra de Dios a través de la palabra de Natán. Y David tomó su conciencia y él empezó a examinar su conciencia. ¿Cómo se examina la conciencia? Porque eso es lo que nosotros debemos hacer cuando vamos a confesarnos. El catecismo nos dice que nosotros examinamos la conciencia a través de la palabra de Dios, a través de los 10 mandamientos, a través de los preceptos de la Iglesia Católica, a través del Sermón del Monte. Así se examina la conciencia el creyente, el hombre nuevo. Y por lo tanto, David, él supo la gravedad de su pecado. Y Dios le proporciona un juicio sereno sobre su actitud.
y Dios lo invita al arrepentimiento. Dios perdonó el pecado de David, porque Dios es bueno, Dios es misericordioso. Y David sabemos hoy día que Él está en el cielo, porque el rey David, su nombre está mencionado en la lista de los santos del Antiguo Testamento que están en el cielo. En Hebreos capítulo 11. Ahí se menciona los santos del Antiguo Testamento que están en el cielo. El rey David está mencionado en Hebreos capítulo 11 como uno de los santos que está en el cielo. Pero ¿por qué se salvó el rey David? Porque él se humilló y se arrepintió. Y él recibió la misericordia de Dios. Hermanos, hombres, Dios es misericordia, pero también Dios es justicia. Nosotros como hombres hay dos caminos. ¿Quieres la misericordia de Dios? Confiesa tus pecados. Arrepiéntete. Cambia de vida. Conviértete. ¿Quieres la justicia de Dios? Sigue viviendo la vida de acuerdo a los principios del mundo. O como dicen los jóvenes, sigue viviendo la vida loca. Y vas a recibir lo que tú mereces, la justicia de Dios. Algo bien importante aquí en esta historia del rey David y su pecado de adulterio. Ahí vemos un símbolo, o ahí vemos un tipo del sacramento de la confesión. Natán, el profeta, él habla como un embajador de Dios. Y él perdona el pecado de David, porque él anda hablando por Dios. Él es embajador de Dios. Y el rey David se confiesa con Natán. Aquí en esta historia vemos nosotros lo que ocurre hoy día en las iglesias católicas. El penitente y el sacerdote, el David y el Natán. Natán tuvo la autoridad de Dios para señalar el pecado de David, para escuchar su confesión, para darle absolución, pero también para darle su consecuencia o la penitencia por su pecado. Natán hizo todo eso y lo hizo con la autoridad de Dios. El sacerdote católico, como Natán, tiene esa misma autoridad y es la autoridad de Cristo. Hermanos, hay dos tipos de hombres: el hombre nuevo, el hombre viejo. El hombre nuevo está rumbo al cielo. El hombre viejo está al rumbo al infierno. Les quiero decir a ustedes, hermanos, no importa qué tan alejados están de la iglesia, Cristo los llama y los quiere y tiene un propósito para tu vida. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.